Cuando ella decía revolución social de pan con libertad, no hacía otra cosa sino decir y reafirmar los derechos económicos y sociales que están plasmados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de 1976. Y cuando decía la libertad, no hacía otra cosa sino ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Y ella se adelantó a esa época. Y por eso se explica con esta visión que junto con otros hombres y mujeres fueron forjando y llegando a la conciencia del pueblo para convertir aquello que era considerado una pluralidad errabunda en un estado de conciencia nacional. Y por eso el aprismo fue lo que fue. Y por eso el aprismo ha sido y sigue siendo el partido decano y la principal organización política del país. Pero no estamos seguros si lo seguirá siendo, compañeros. Por eso yo reitero que la clave está en esto. Yo estoy seguro que cuando muchos de ustedes escuchan derechos humanos, piensan en una ejecución extrajudicial, en un abuso en una comisaría, o en un cuartel militar, o en una exhumación, que es derechos humanos. Pero la concepción integral que está en los tratados internacionales de derechos humanos, compañeros, es la misma concepción integral del aprismo de los derechos humanos. Por eso a mí, entre sonrisas y nostalgia y un poco de indignación, me da que hacer cuando nosotros, los camaradas de la ex izquierda marxista-leninista o en algunas ONGs, nos vienen a enseñar a nosotros de derechos humanos, o incluso sectores conservadores y hasta reaccionarios nos vienen a pontificar a nosotros sobre derechos humanos, porque este es un tema de fondo, compañeros, donde no puede tratarse con tabú. Yo me imagino al APRA con temas difíciles y delicados, cuando no se habla casi de derechos humanos en estos términos, el APRA como un gigante bueno, generoso, al cual se le ha amputado un brazo y una pierna. Y mientras esto siga así, compañeros, seremos un gigante sin brazo y sin pierna. Y lo que digo es que nosotros tenemos la autoridad moral, política, ética e histórica para hablar en nombre de los derechos humanos, porque esa es la vocación integral del aprismo histórico. Y creo que por ahí se explica en importante medida cómo se ha ido encogiendo nuestra convocatoria nacional. Y cierto es que se da que un compañero Alan, está en Palacio de Gobierno por segunda vez, pero con unas características completamente distintas al 85-90, donde fue un gobierno con cosas buenas, con errores que se cometieron, pero ciertamente donde la mitad de los ministros no son compañeros. Y donde se viene aplicando políticas que para algunos pueden ser muy buenas, pero para otros pueden ser una concepción muy diferente o errática o equivocada de hacer las cosas en favor del pueblo. Yo he sido funcionario en el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Estado y presidente de la Comisión de Derecho Internacional Humanitario, y asistí 4 veces como presidente de la delegación del Perú a Washington ante la Comisión Interamericana, ante casos que se promueven ante esa instancia de la OEA. Y le planteé y conduje este Consejo Nacional de Derechos Humanos sobre la base de un documento que le alcancé al compañero presidente, al compañero Alan García, en agosto del año 2006. Y le planteo modestamente al compañero Alan que desde el enfoque mismo, desde el Estado, del Poder Ejecutivo, y respetando la autonomía y separación de poderes del Estado, se podía hacer aprismo desde el Estado, con esta visión. Porque ahí está la unión doctrinaria, es el especie de vaso comunicante, común denominador, o cordón umbilical, si le quieren llamar, entre aprismo y derechos humanos.
y los tratados internacionales, que es el logro más avanzado de la civilización en la segunda mitad del siglo XX. Pensaba que ahí estaba la clave, pero a la mano, compañeros. Bastaba revisar y mirar y comparar y darnos cuenta de que, adecuando nuestras realidades al siglo XXI, Víctor Raúl comprendió cabalmente la importancia de llegar al corazón y a la inteligencia del pueblo peruano a través de esta concepción integral. Por eso el compañero Roy Soto dice, defensor de los derechos humanos, del derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión, a la libertad individual, con dignidad, a la salud, a la educación, al trabajo digno, al sosiego y a la tranquilidad psicológica de saber que vivo en un hogar donde mis hijos se van a alimentar y a nutrir y educar bien, bebiendo agua limpia, alimentándose y nutriéndose bien. Eso es el aprismo. Para eso, esa es la razón de ser de nuestro partido, compañeros. Ese es el sentido histórico del aprismo y la razón de ser de nuestra propia existencia como seres políticos pensantes.